Hola, hola gente, un nuevo día. Ahora nos encontramos camino a Tierra Amarilla. Es otra comuna dentro de Atacama, porque nosotros nos encontramos en Copiapó. Y ahí es donde está el Museo Minero de Tierra Amarilla. Porque como ustedes sabrán y como hemos dicho, Atacama está muy conocido por la minería. Es el ingreso principal de nuestro país también. Entonces vamos a ir a conocer un poquito de la historia de la minería y luego nos adentraremos más hacia el valle, camino al Tranque Lautaro, donde un poquito antes nos vamos a desviar para ver algo impresionante, no se lo pierdan, algo que tiene historia de más de 600 años. Vinimos al Museo Minero de Tierra Amarilla. Se supone que en el día cierran por la hora de colación entre 1:30 y 2:30. Son las 2:30. No sabemos qué pasó, si está cerrado, las redes sociales no dicen nada. Nada, ¿no? Nada. Esperaremos unos minutos y veremos si podemos entrar. Bueno, una persona salió porque nos vio que estábamos llamando, gritando ¡aló! Para que a ver si alguien salía, y nos dijo que teníamos que esperar que llegaran los guardias. Bueno, ya verán ustedes aquí a continuación si pudimos entrar o no. La colación. 1:30 salen a almorzar. ¿O no? A la única. Ay, que tengo la nariz tapada. Un mock it off del Dr. Simi. Vamos a tener que seguir camino para poder recorrer, ya que teníamos, claro, una agenda programada, por decirlo así. Queremos ver si vamos otro día. Queríamos mostrarles igual que tienen un meteorito muy grande ahí. Sí, como de 145 kilos. ¡Brígido! Tienen meteorito, tienen cobre, fósiles, así que... Estaba bien interesante. Sí, está bien interesante. A nosotros nos gusta mucho conocer y ver esas cosas, sí. Esta es la localidad de San Antonio, un poco más allá de Los Loros, que estamos llegando nosotros al tranque donde queremos ir, y un poco antes del tranque está Viña del Cerro, un punto muy importante en la región para la historia de la minería. Hemos llegado, chicos, a donde queríamos venir, a Viña del Cerro. Un sector muy importante, arqueológico, incaico acá en la región de Atacama. Esto fue muy importante en el Imperio Inca, resultó ser el sector metalúrgico más importante en Chile cuando pasó el Imperio Inca y uno de los más relevantes del Imperio Sur. ¿Y qué nos recibe? La garita de seguridad. Aquí es donde se encontraba el vigía, la persona que vigilaba la entrada, porque cerca del altiplano, en distintos puntos, tenían estas mineras donde extraían el mineral y a través de caravanas lo traían. Aquí entraban y luego pasaban a los otros sectores que les vamos a mostrar. Imagínense que esto ocurrió hace tantos años atrás. Entre el año 1470 y 1536 funcionó toda esta maravilla. Desde ahí ya los incas comenzaron los trabajos con el mineral. Y no solo inca, también tenían influencia diaguita. Ellos, cuando pasaron por los distintos valles recorriendo el gran camino del Inca, conocieron diferentes culturas. Aquí aprendieron también de los diaguitas, se nota un poco dentro de su construcción y dentro de la forma en la que empezaron a trabajar. También los diaguitas rescataron mucho también de los incas en lo que es la forma de trabajar la tierra. Hay gran historia aquí en Sudamérica. Incluso se sabe que este es el único centro de fundición incaico tan grande y de esta magnitud. Todos los demás que se han encontrado son mucho más pequeños.
y tenemos el privilegio de conocerlo ahora y de mostrárselo a ustedes. Miren, ahí está la garita de seguridad y ya se ve a lo lejos, desde allá, lo que se supone son las habitaciones. Miren. ¡Qué loco! ¡Amun! ¡Qué locura, Amun! Este sector es donde ellos dormían, las personas que estaban trabajando. Este sector justo que está acá al costado era el área de chancado. Aquí traían todo el mineral en bruto, por decirlo así, rompían las piedras, separaban los trozos que sí tenían el mineral y ahí lo subían a los hornos que les vamos a mostrar en unos minutos más. Qué importante todo el proceso que hacían, qué arcaico, y la minería actual solamente se ha ido modernizando con maquinaria. Pero estamos hablando de ya más de 600 años donde ya se utilizaban técnicas actuales de minería. Mira qué buena. Y se dan cuenta también que las construcciones tienen una mezcla entre el arte inca y el arte diaguita. Los diaguitas construían con adobe. Era una mezcla de barro, paja, arcilla y otros componentes. Los incas utilizaban piedra. Y si se fijan, es la combinación de ambas. Qué bueno cómo fusionaban también las culturas para crear mejores estructuras. Y quizás eso ha ayudado para que las estructuras se mantengan después de casi 600 años. Y todo esto está a 1200 metros de altura. Se siente el calor intenso. En Copiapó estaba bien fresco, la verdad, y aquí estamos cerca de la cordillera, estamos en la precordillera, pero el calor y el sol está muy fuerte. Este punto se llama Ushnu, es el punto de las ceremonias políticas, rituales. Tiene una gran parte de construcción y arquitectura clásica de los incas. Ahora díganme ustedes, ¿creen que una construcción, una escalera de casi 600 años resiste a un hombre de 100 kilos contemporáneo? Pongámoslo a prueba. Le tengo fe a los incas, vamos. Oye, pero como si nada, mira. Muy firme. Literalmente estructuras casi para toda la vida. Ven, por acá. Ahí. Eso. Gente, para que no se asusten, nosotros vimos que esto estuviera firme para no dañar también todo este lugar y el sector, que es algo que es patrimonio cultural histórico. Obviamente no queremos dañarlo, entonces probamos que estuviera todo firme para poder subirse. Aquí aún se conservan 26 de los hornos metalúrgicos que tenía el Imperio Inca. También estos hornos se llamaban huayras. Principalmente fundían cobre, también oro, pero producto principal era el cobre. Bueno, no sé si se darán cuenta, pero aquí es una zona de mucho viento, entonces por lo mismo eso facilitaba para que pudieran trabajar en estos hornos, que el fuego se combinaba fuerte con el oxígeno y poder trabajar mucho mejor el metal. Imagínate ser un inca o un diaguita por ahí por el año 1500 y venir a trabajar a esta planta metalúrgica con esta vista. ¡Qué lujo! Trabajo soñado. Sí. Ya, agüita. Eso. Tenía sed y ya. Gracias por traernos, chiquillos. A la orden. Gracias a ustedes, porque no, sí, pues nosotros no hubiésemos pensado nunca venir para acá. Y nosotros tampoco, si no lo teníamos dentro de la retina, así que de verdad muchas gracias. Y qué lindo y qué mejor que haberlos conocido todos juntos. Wow. Te voy nervioso. Bueno, este es el tranque Lautaro. Aquí llega y se reúne agua del río Copiapó. El río Copiapó es
una fusión de otros ríos, que aquí los voy a dejar, que vienen desde la cordillera, y es un punto importante para la agricultura. Se creó para eso, para el regadío de la agricultura y controlar la crecida del río Copiapó, que fue uno de los que se desbordó en el aluvión del 2015. Un dato importante, que este no es un tranque hecho de cemento, la estructura está hecha de grava, arcilla, junto con unos materiales más. Por lo mismo no es una estructura tan sólida y ha tenido filtraciones. Imagínense en el aluvión todo lo que pasó, y aún así todavía no se hace una estructura más sólida, firme, que permita un mejor control del agua. Miren, ¿quieren conocer la otra faceta de Amun? Chica pero chora. Chica y chora, sí, espantando aquí a los perritos. Tiene unos ojitos muy bonitos, mira. ¡Ay! Se deja, la noche se deja todo. Miren toda esta belleza. Acá muy bonito. Pero como siempre, hay algo que lo arruina, por así decirlo. Miren. Lleno de basura. Qué lata encontrarnos con lugares tan bonitos y que siempre encontremos basura. Antiguamente no existía el tranque, pero existía el acueducto Amolanas. Vamos a ver si se ven las ruinas todavía del acueducto. Antes de la construcción del tranque, este antiguo acueducto ayudaba a conducir el agua hacia distintos sectores del valle. Hoy sigue siendo un testimonio de cómo se administraba este recurso tan valioso en pleno desierto. Vinimos nuevamente al Museo Minero de Tierra Amarilla con la invitación que nos hizo Elizabeth, la directora del museo, así que vamos allá a conocerlo y presentarle a ustedes las grandes maravillas que este tiene. Y aquí estamos. Amun lista, los chicos listos. M, de Emerson, y Made de Made. Hola, hola. Sí. Un gusto. Son unos amigos, Marcelo, Amanda. Nos invitaron a quedar unos días en su casa y ellos nos están aprovechando de traer. Y ella es Amun, ella es la... Ay, viene con... La protagonista. Ella es la protagonista de todo, sí. Ay, no te puedo creer. ¿Y se porta bien? No hace nada, más tranquila que una foto, sí. No, de hecho ni la había ni visto. No por eso, sino... Ella de verdad que es la estrella del canal. Sí, la estrella del programa, ¿Y sí. ustedes tienen un canal de...? De YouTube. Ah, un canal de YouTube. Sí. Nosotros pertenecemos a una fundación, que es la Fundación Tierra Amarilla, que parte el año 2007 aproximadamente. Su primera acción fue la compra de esta casona. Esto perteneció a la familia italiana Vitali, quienes llegan acá a Chile cerca del año 1905-1907. Y este era un predio mucho más grande que llegaba hasta la carretera. Ellos se dedicaban a la agrícola y ganadera. Hacían chicha, queso, leche, tenían árboles frutales. Finalmente lo que ellos cosechaban lo vendían y con eso ellos vivían. Y acá se construyó una casita que es la casita de trabajadores, pero también de alojados, porque ellos recibían a gente que no tenía familia o a la gente que venía de paso por acá y no tenía dónde pasar la noche y podían dormir. Esa fue la finalidad de este lugar cuando no había mineras. ¿Qué pasó? Este lugar empezó a cambiar su giro de agrícola a industrial. Y solamente en este sector hay cerca de 6 mineras. De manera inmediata aquí tenemos Mina Carona. Un poquito más arriba, Atacama Cosán, Pucobre. Todo esto finalmente se convirtió en un sector minero y la gente empezó a migrar de acá. Ya no era apto como, digamos, para la vivienda y la actividad que se hacía previamente. Así que los Vitali se fueron más hacia el interior de Tierra Amarilla, algunos se fueron a Copiapó y esto quedó en abandono. Hasta que la Fundación Tierra Amarilla lo compra con la finalidad de convertirlo en un museo.
porque los dueños fue una manera de retribuir todo lo que la región le había dado a ellos, como mineros también, empresarios mineros, y ofrecer un espacio a la comunidad. Tenemos un auditorio que también se presta para actividades totalmente gratis. Y el museo propiamente tal, que actualmente tiene más de 900 piezas en exhibición, objetos paleontológicos, geológicos, y de a poquito vamos incorporando herramientas mineras. El objetivo del museo es el rescate, conservación y difusión del patrimonio y la historia minera de la región de Atacama. Así era antiguamente este edificio, o así lo compró la fundación. Exactamente, así se compró. Es el estado en el que se encontraba. Se dejó la estructura original, que estaba azotada por aluviones, prácticamente abandonada. A plata actual podríamos decir que se hizo una inversión cercana a los 800 millones de pesos para su reconstrucción completa. Y se hace además con los materiales y la técnica original. Se hace un rescate de la técnica arquitectónica original, que eso también es súper valorable, digamos, y ponerlo en valor tanto la casona como los muros perimetrales. Eso todo para poder mantenerlo como patrimonio cultural y histórico. Exactamente. El sistema de construcción se llama quincha, que es esto, precisamente. La tabiquería es un esqueleto de madera que se recubre, como tú ves ahí, con una especie de paja, ¿ya? O brea, y se estuca con barro. Y el barro además tiene una mezcla con guano de animal o orines de animal, porque eso permite que sea impermeable. Y no se degrade con la lluvia. Uy, mira, sí, tampoco sabía. Y al interior de las divisiones sí son de adobe, que quiere decir son los ladrillos. Tiene más de 500 años la historia minera. O sea, Chile ha sido un país minero no solamente desde 1830, sino desde la... Bueno, según el registro de Viña del Cerro es desde el 1670. Ya estamos hablando de muchísimo. 500 años aproximadamente. Ah, no, 1470, me equivoqué, 1470. ¿Y son pet friendly como museo? No tenemos así como una categoría específica de pet friendly, pero sí hay muchos de los visitantes que no vienen con sus mascotas. No hemos tenido drama. Que mientras el tutor se haga responsable, claro. Es que eso es. Entonces somos aquí pet friendly, con criterio y responsabilidad. Así que ahí los tutores, atentos. Y eso principalmente, son maderas nobles. Puertas originales. Pino Oregón, roble. Son los principales materiales de las puertas. ¡Wow! Tenemos 8 salas de exhibición, cada una recibe un nombre, o sea que podríamos estar horas leyendo cada cosa, leyendo por objetos. Partimos desde afuera hacia adentro, es decir, las rocas que vienen desde afuera, como digo yo, rocas extraterrestres, que quiere decir que es fuera de nuestro planeta Tierra, que es este meteorito que está acá. Este es el meteorito. Así que además tenemos la facilidad de tenerlo sin mucha barrera, muy a simple vista y muy cercano, a diferencia, por ejemplo, del meteorito que se encuentra en el Museo de Nueva York, de Historia Natural, que está cercado. Este meteorito tiene las mismas características que el Museo de Historia Natural de Nueva York, tiene la misma composición, ¿ya? Que es un 98% metálico y el 2% de níquel. Por eso sabemos que es un meteorito, porque esa aleación no existe en la corteza de manera natural, existe en el núcleo de nuestro planeta Tierra. O sea, este es el núcleo de algún otro planeta o estrella colapsada. Por eso es que es tan especial. Se me gustó la piel de gallina. Hay un proyecto de ley impulsado por geólogas atacameñas que busca proteger los meteoritos, no que sea una roca más. Porque nos permite conocimiento tanto a nivel astronómico como también a nivel geológico. Es muy probable que esto sea mucho más antiguo que nuestro planeta. Sí. ¿Qué cosas podemos ver? Bueno, aquí se le hizo un corte para estudiarlo y saber precisamente lo que era. Podemos ver ahí la oxidación, ¿cierto? Porque es fierro, ¿cierto? O es hierro. El hierro, precisamente cuando está expuesto a la intemperie, sufre ciertas alteraciones y se oxida y se degrada. Eso es importante, no tocarlo, ¿cierto? Podemos mirarlo. Si vamos a tocarlo, va a ser acá. Si yo le acerco un imán y esto es hierro, ¿qué debiera ocurrir? Pegarse. Vamos a ver si es cierto. O les mentí todo este tiempo. ¿Se puede tocar solo acá? Sí, ahí. No da poder ni nada. No. Estamos tocando el interior de una estrella o un planeta, o sea, por eso no pierdan la oportunidad de hacerlo. Porque oportunidades como esta, de verdad, que son súper pocas. Póngale. Adelante. Dale nomás.
acabas de tocar algo que tiene más años que la misma Tierra. Mira qué heavy, más años que mi mamá. Muchos más. Más años que los dinosaurios, más años de todo lo que se puedan imaginar. ¡Qué loco! Tenemos rocas ígneas y dos tipos. Unas que salen a partir de erupciones volcánicas, como, no sé, salen bombas como esta, se llaman bombas volcánicas. Muchas veces al interior de estas bombas podemos encontrar cristales, como cristales de cuarzo geodas, porque necesitan dos agentes: mucha presión, el peso y temperatura. Así se forman los cristales. Y el otro, que es una roca muy común en la región de Atacama, que está protegida, es el granito orbicular. ¿Cómo se forma el granito orbicular? Se produce una frisura, se rompe la corteza y sale magma caliente. Y empieza a burbujear porque se mezcla con el magma más frío. Y esas burbujas finalmente forman las orbículas o círculos. Y los colores son distintos tipos de minerales: magnetita, hematita, hasta cuarzo en el caso de que brille. Lo que vemos acá son piezas paleontológicas, ¿ya? Y la más antigua del museo es la que tenemos acá, que tiene más de 538 millones de años. No te De 538 a 350 millones de años. Y aquí tenemos paleobotánica, es decir, objetos paleontológicos vinculados a troncos, árboles, hojas y los líquenes. Los líquenes, esa manchita blanca es el fósil. ¿Ya? El líquen es una especie de hongo y alga. Eso te iba a decir, de hongo, Sí, que crece en ambientes muy puros. Impresiones de hojas. El que está allá se nota más, tenemos la impresión de un helecho. Sí, acá, en el costado, justo hacia abajo. ¿Ves? Déjame con el teléfono a ver si se ilumina. ¿Quién nos da cuenta de esto? Que hace 300 millones de años, 500 millones de años, el desierto de Atacama era un bosque. Antes de, por supuesto, que esto fuera el desierto más árido del mundo, la geografía de Atacama era muy diferente. Y por ese hecho encontramos tanta cantidad de troncos fosilizados. Y todo lo que está acá, tenemos fósiles marinos, braquiópodos, se dan cuenta de los lugares, Laguna Negro Francisco, donde se encuentran. Eran mares antiguamente. El tamaño de la ostra, porque actualmente comemos ostras, pero son platos de entrada y son chiquititos, ¿cierto? Estos son platos de fondo, son gigantes. Imagínense uno de eso mismo en la parmesana, es enorme. Hay que echarle como 2 kilos de queso. Los animales alcanzaban, por supuesto, en este tiempo como su máximo potencial de crecimiento. No había depredación, estaban totalmente en su hábitat natural, sin interrupción ni depredación de ningún tipo. Este es el objeto estrella. De esta sala diría que este es el objeto estrella. Fue una de las últimas piezas en ser incorporadas al museo. Y estas son las ignitas o huellas de dinosaurios originales encontradas en la quebrada Carrizalí. Y esto está hecho al tamaño de los chiquititos. Entonces, si nos agachamos un poquito, vamos a poder darnos cuenta de la hendidura de la pisada del animal. Y la que más se nota es esta de acá. Sí. Sí, claramente. ¿Qué podemos ver del pie? Que tiene 3 dedos, Sí. el tridáctil, ¿ya? Es más ancha que larga. Las de atrás es un poquito ligeramente más grande y esta es más pequeñita. Corresponde a un mismo animal, pero estas son las delanteras, estas las traseras. Ah, es el mismo. Sí, mira, el mismo bien. animal. En el contexto que esto eran mares y lagunas, se necesitó un terreno blando para que se formara la huella. Se cubre rápidamente por sedimento, queda protegida, el tiempo la endurece. Se forma la cordillera, se levantan las quebradas, la erosión del viento y el agua permite que esto quede expuesto y se encontró prácticamente de manera vertical, ¿ya? Y para preservarla se extrajo la original y se conservan acá en el museo. ¿Qué animales? Es el número 18, el que está ahí. Ay, ¿se sabe qué animal Se es? sabe qué dinosaurio es. Medía cerca de 3 metros, por ejemplo, la altura de la sala, y tenía 6 metros de largo, también como el ancho de esta sala. O sea, un dinosaurio más o menos de este porte. Durante mucho tiempo se creyó que en Chile no había dinosaurios, pero se debe a la falta de vestigios. Se van perdiendo porque Chile es un país sísmico, ¿cierto? Y el hecho de que se vaya hundiendo una placa sobre otra, se va perdiendo en la roca sedimentaria, se transforma en metamórfica y este tipo de materiales se van perdiendo, ¿ya? Por eso todos los bienes paleontológicos, y esto es súper importante, no deben ser extraídos del lugar. Son gente experimentada, científicos, paleontólogos, gente calificada, geólogos, los que hacen prospección, digamos, de estas piezas.
están protegidos por la ley. Súper importante eso, por eso lo dejamos, porque para concientizar también a más personas sobre ese tema que es súper importante. Esta es una sala histórica y esta da cuenta del descubrimiento del mineral de Chañarcillo, que permite que Chile deje de ser un país colonial, digamos, a pasar a ser un país del primer mundo gracias a la riqueza extraída de Chañarcillo, el mineral de plata. Aquí tenemos un mapa, de hecho también es como la joya de la sala. Tenemos este mapa original de Chañarcillo y aquí nos queda claro también que Chañarcillo no era una mina, sino que en su auge más importante llegaron a ser más de 200 minas activas. Es un distrito minero completo. Chile va a tener el dinero para convertirse en un país del primer mundo. Copiapó va a ser prácticamente la capital de Chile y va a tener el dinero para el primer alumbrado público, las primeras obras públicas, educativas, van a ser acá en Copiapó, porque existe el dinero y porque hay mucha circulación de gente. Nosotros hacemos conciencia acerca del trabajo y del trabajo infantil. También en este tiempo no existían normativas ni obligatoriedad del sistema educacional, no existían, son normativas muy recientes. Aquí vemos jóvenes o niños de entre 12 a 11 años haciendo el proceso del chancado. Lo que actualmente se hace en maquinaria, con gran tecnología, en este minuto se hace a pulso, y eran precisamente los niños quienes tenían esta labor. Vestigios de eso, que tenemos un cincel. Y tenemos acá, ponemos la medida, porque eso es para una mano infanto-juvenil, no es para una mano adulta. Todos los que pudieran trabajar se movilizaban a trabajar, no solamente los hombres, los varones, sino que también los niños. Toda fuerza de trabajo era importante para poder sostener la familia. Empezar a valorar el estudio, la importancia de estudiar y saber qué hacer con nuestras riquezas, porque Juan Godoy, a quien se le atribuye el descubrimiento de Chañarcillo, muere en la más extrema pobreza. No supo qué hacer con su riqueza, vendió su parte de la mina, se lo vive todo, se lo farrea todo, como buen pisquinero, pero muere pobre. Entonces, la conciencia de saber qué hacer con nuestras riquezas, cómo las administramos, cómo las hacemos crecer, no solamente para nosotros, sino también para nuestra región y nuestro país. Por eso es importante la educación financiera. Sí. Eso es muy importante. Una cosa importante también es la incorporación de mujeres. Prácticamente un 40% hoy día de la fuerza de trabajo en la industria minera son mujeres. Y no en cargos, digamos, tradicionales como secretariado, sino que en cargos activos en minería, conduciendo camiones, manejando explosivos, bajando a tierra. Entonces, de verdad que el concepto, y se liga mucho con la sala anterior, porque en este tiempo de 1800 las mujeres no podían entrar a la mina. Había ciertos mitos que se escondía el mineral, ¿cierto? Que no estaban permitidas, no que estuvieran prohibidas, pero más que nada parte de la cultura minera. Y eso actualmente, imagínate, ya que casi la mitad de la fuerza de trabajo sean mujeres, dicta mucho, digamos, de cómo ha cambiado la situación específicamente en ese rubro. Tenemos el privilegio de tener acá el punto más alto, el Nevado Ojos del Salado, que alcanza los 6.000 metros de altura. El volcán más alto del mundo. El más alto del mundo. Chile. Si les dije, chicos, Chile, mejor punto turístico para que nos vengan a visitar, de verdad. Chile es el mejor país de Chile. De todo se encuentra. Y Atacama tiene playas, tiene desierto, tiene dunas, tiene volcanes, tiene salares. Sí, y si vienen de septiembre en adelante van a tener el desierto florido. Y aquí algo que le enseñamos a todos es que un geólogo es capaz de reconocer una roca por sus 5 sentidos. Y eso lo experimentamos con el meteorito, lo tocamos, ¿cierto? Era frío, o sea, a través del tacto nosotros podemos sentir si es frío, si es cálido, si es rugoso, si es liso, ya el tacto. A través del olfato, el olor de este mineral, si es alcalino, si es ácido. Por ejemplo, aquí tenemos azufre, el azufre tiene un olor muy particular como a huevo podrido, o sea, también nos facilita identificar una roca o un mineral. Tenemos también la vista, los colores, por supuesto. El color, sistema de cristalización, el oído. Golpeamos el mineral y también el sonido metálico, si está hueco adentro, ¿cierto? Nos permite identificar. Y por último, que no es extraño, pero no lo es, el gusto. ¿Has metido la lengua en una pila, no?
Sí. ¿Por qué han hecho eso? No, yo no. La curiosidad. La curiosidad. Todos dicen que sí, pero no se hace. Ya, la pila tiene un olor, o sea, un gusto muy alcalino, ¿cierto? Como Sí. ácido. Ya, lo mismo ocurre con los minerales. Hay minerales que tienen estas características y van a ver a los geólogos pasándole la lengua a los minerales. Así que si quieren identificar una roca, ocupar sus 5 sentidos. Ahora necesito lamer el meteorito que estaba... ¿Qué dicen ustedes? La mera meteorita que estaba Lamer el allá. meteorito, sí, yo creo, importante. Podríamos decir, mira, quizás no muchas personas lo han hecho. Para saber si un lugar es prometedor en su explotación, necesito al menos de 12 a 15 sondajes con varios metros de profundidad. Cada metro de sondaje sale por lo menos $200. Para que nos hagamos una idea más o menos de la inversión inicial. La inversión, para saber si un lugar solamente rentable o no, es millonaria. O sea, y si imaginamos que aquí estamos hablando de que el diámetro es mucho más pequeño de lo que tuvieron que hacer para rescatar a los 33 a 700 metros, si $200 el metro sale para poder hacer un sondaje así, imagino cuánto tuvo que invertir el país para poder hacer ese tremendo agujero donde cabía la cápsula y llegar a 700 metros, y que no fue una vez, fueron 2, fueron 3 intentos. Exactamente. Uf. Vamos a profundizar en eso, creo que me recuerdo, porque lo hemos hablado a lo largo de la visita, que es como la columna vertebral también del museo, pero vamos a hacer una mención especial a eso, del esfuerzo que se hizo en todo sentido y qué hizo posible sacar a los 33 mineros. ¿Ya? Y esto es una muestra, es el tamaño de la perforación que tuvo, el diámetro, digamos, que permitió la conexión finalmente a más de 700 metros de profundidad, porque eran 760, casi básicamente 800 metros. Y que algo interesante de esta sala, que siempre destaca un objeto, vamos a destacar la pirita, que es súper conocida acá en la región. ¿A qué se parece la pirita? ¿O qué podríamos decir que es si nos supiéramos que es pirita? Diría que es oro. Diríamos que es oro, ¿cierto? Sí. Es por eso que se le conoce popularmente como el oro de los tontos. Oh, ya, ¿no? Yo pensé que era oro. Durante el siglo XIX, con todo este auge de la minería, tanto en Chile como en Estados Unidos, durante la fiebre del oro en California, muchos incautos invertían todo su dinero para comprar una mina de oro. Y cuando llegaba un experto a evaluarla, se daba cuenta que no era oro, sino que era pirita. Y la pirita no sirve para nada. La pirita sirve como ornamentación, se utiliza en joyería, por supuesto, pero no tiene el valor que tiene el oro, que es lo que se esperaba al momento de comprar una mina. Algo particular de su nombre proviene del griego piros, que significa fuego. ¿Han escuchado la palabra pirómano? Sí. ¿Cierto? De ahí viene, piros. Pirómano, fuego. Porque al golpear la pirita, por su composición de azufre, saca chispas. Yo he visto piedras así, ¿te acuerdas? Las vimos en las termas Las Hediondas. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que caminamos Sí. y no lo mostramos en el video, pero encontramos un espacio grande con piedras así? Ahora ya sabemos que era pirita. Lo importante y a rescatar, chicos, no todo lo que brilla es oro. Ahí viene el dicho. Y viene el dicho, y yo creo que de ahí nació así. Bueno, en esta ocasión tenemos 200 minerales del norte de Chile, que son un muestreo de las riquezas y el colorido de nuestro país. Y nos podemos dar cuenta de todo lo que nuestro país tiene. Y estas son desde Antofagasta, si no me equivoco, hasta la región de Coquimbo. Una pequeña parte del norte de Chile. Extenso en territorio, eso sí, pero el norte es muy grande. ¿Y aquí qué podemos notar? Bueno, su procedencia, su sistema de cristalización, es decir, la forma que tienen, el colorido, la gran belleza natural colorida de nuestras tierras, de nuestros cerros. O sea, son maravillosos. En Copiapó, dentro de la ciudad de Copiapó, hay una población que se llama Los Minerales. Y todas las calles tienen nombres de minerales. Todos estos minerales que estamos viendo acá, cada uno de estos nombres, los podemos ver en las calles de esa población. ¿Qué van? Dato interesante. Bueno, aquí vamos a explicar qué ocurre con los 33 mineros. Bueno, San José explica que era una mina que la autoridad había cerrado. Cernagiomín. O sea, en realidad no estaba funcionando, ¿se me entiende? Por la autoridad, no. Era una mina insegura, la autoridad había recomendado clausurar la mina. ¿Qué pasó? Empezaron a comerle, estos pilares que también tienen mineral, sin embargo son sumamente importantes porque va sosteniendo la estabilidad del cerro bajo los trabajadores, o si bajamos, ¿cierto?
empezaron a comer estos pilares, se produce la inestabilidad de la mina San José y cae una parte del acceso, por eso que quedan atrapados. Y ellos, la acción que deben de tomar, así las instrucciones lo dicen, saber en qué nivel están y ir al lugar de refugio, que es el lugar donde se supone que se encuentran algunos elementos de sobrevivencia primaria, alimentación, agua y elementos de primeros auxilios. Bueno, en este caso el refugio no estaba tampoco en las condiciones que merecía y 33 personas quedaron atrapadas. Ellos al día 17, cerca del día 20, ellos logran tener contacto con la superficie, pero imagínense estar más de 2 semanas en la incertidumbre sin saber qué hacer, o sea, sin saber que iban a ser rescatados desde afuera. Ellos hacia el interior, atrapados y todo, ellos estaban trabajando para su rescate, para ellos poder salir. De hecho, al momento de escuchar alguna de los sondajes, tenemos una máquina de sondaje de arriba que se desvió de donde ellos estaban, ellos hacen una tronadura para avisar que ellos estaban vivos y que siguieran intentando, porque se mueve, o sea, aquí hay una tronadura acá al lado y se escucha como un sismo 3, 4. Ellos con eso se trataron de comunicar para que no dejaran de buscar. Uy, yo no sabía eso. 3 factores que lograron sacar a los 33 mineros: la voluntad política del presidente hacia abajo, la presión de las familias y la expertise de los mineros chilenos, tanto los que estaban atrapados como los de afuera. ¡Wow! ¡Qué buena! El conocimiento en el terreno, en geología, en sondaje, en rescate, o sea, todo eso, todo el conocimiento, el capital cultural que se tiene a propósito de la minería se volcó, y esa fue la mejor prueba de que sabemos. Y sacarlos con vida. Muchas gracias. No, muchas de gracias. Nada, de nada a ustedes por visitarnos, por tomarse el tiempo de volver. Y bueno, básicamente esto es siempre digo, como una joyita en medio del ruido de los camiones, de las tronaduras, del polvo. Un oasis en Tierra Amarilla. Así que agradecido del trabajo que ustedes hacen también por difundir el patrimonio, la historia de nuestro país, que es sumamente necesaria. Un país sin memoria es un país sin futuro. Y estamos condenados a repetir la historia que no conocemos. Para que no vuelva a ocurrir lo de los 33, es necesario aprender de eso. Yo sé que es un mal ejemplo, la mina San José es un pésimo ejemplo porque no representa lo que es la minería en Chile, para nada. Pero sí podemos decir que es un ejemplo del espíritu que tiene el minero en el norte de Chile. Y es una bonita oportunidad para poder valorar el trabajo que ellos hacen. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Te gustó? Sí. ¡Un regalito! Justo necesitamos. Bueno, ahí Muchas gracias. Ay, tenemos un regalito, sí, le vamos a regalar. Bueno, estos libros, este en particular, está en nuestro sitio web de descarga gratuita. Y esta es la historia de Pedro León Gallo, de Jorge Ibáñez, para que lo puedan ver. ¿En serio? Y este es un cuento, Esperanza, es la historia del rescate de los 33. Este es maravilloso. No. Este es del año pasado y precisamente es una iniciativa del quien era el ministro de Minería en ese minuto, ¿ya? Y este es un regalo además que le hacemos a los colegios que nos visitan. Así que te regalo este cuento maravilloso. Oh, muchas gracias. No, de nada. De verdad que nosotros atesoramos mucho los libros. Así que de verdad que es un regalo que vale mucho. Gracias, gracias. Sí, te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te pasaste, dejamos la invitación a la gente acá. No solo si eres de Copiapó, si alguna vez visitas Copiapó, Atacama o los alrededores, vengan al museo. Vamos a dejar la página web y las redes sociales aquí en la descripción y en pantalla, así que todos invitados. Es algo, chicos, que no se pueden perder, venir a este museo, porque aquí se aprende mucho. Hoy valió totalmente la pena haber venido a este museo. Y de todos los museos que hemos recorrido, me atrevería a decir, de acá, de Copiapó y del sector, creo que este ha sido en el que más he aprendido. No sé si te pasó. Sí, también. Definitivamente dentro de los que más hemos aprendido, incluso me atrevería a decir que entra al top 3 de mis museos favoritos hasta ahora. De Sí. todo lo que hemos recorrido alguna vez. La recomendación está en que ojalá vengan, pero con tour guiado,
porque así les van explicando y de esa manera aprenden como nosotros. Es gratuito. Y revisen los horarios en la página web o en el Instagram para que puedan programarse a hacer su visita. Hoy ojalá tengan la oportunidad de venir, de verdad que lo vale. Y gracias también a ustedes por traernos, por mostrarnos este museo, por decirnos que estaba este museo acá. No, ni lo conocí. Ni en la retina. Muchas gracias, chiquillos, de verdad. A la orden. Por más rutas con los chicos, ¿no? Ya hemos llegado, acá afuerita está estacionada la motito, la mini casita, nuestro hogar. Y así termina un día más de esta aventura. Nos vamos conociendo mucho más de la historia de Atacama y muy agradecidos de todas las personas que han sido parte de este camino. Gracias por acompañarnos una semana más y un abrazo muy especial a quienes apoyan este proyecto siendo miembros del canal. Y nos vemos en la ruta. No estás cansada de esperar que lluevan aventuras en tu rutina, en tu sofá. Échale salsa a la vida. Amun, ¿qué estás haciendo, Amun? ¿Qué tienes en la boca?